noches donde las sombras te devuelven la mirada. Esta noche se abrirá la puerta que juraste mantener cerrada para darle paso a todos los terrores que están esperándote en la oscuridad. ¿Estás listo? Bienvenidos a Espejo Oculto. Escucha con atención, porque el miedo nunca se fue. Está ahí, cerca de ti, más cerca de lo que te gustaría reconocer. ¿Lo viste o te vio a ti? Nunca confíes en lo que ves en un espejo, porque a veces lo que ves no eres tú. A veces el reflejo ha estado esperando, observando, aprendiendo tus gestos, tu voz, tus miedos. Y una noche, cuando menos lo esperes, ese reflejo voltea a verte y te pregunta: ¿ya terminaste de mirarme? Porque yo llevo años mirándote a ti. Bienvenidos a Espejo Oculto. Hoy tenemos un episodio muy especial. Vamos a adentrarnos en el espejo de nuestra propia audiencia, porque ustedes, los que nos escuchan, nos han enviado relatos que nos han helado la sangre, historias reales, o eso dicen, que giran en torno a un elemento común: los reflejos que nos devuelven algo más que nuestra imagen. 6 relatos, personas que tuvieron encuentros con algo que no debía estar al otro lado del vidrio. Y como siempre, al final de cada historia, les preguntaremos: ¿lo viste o te vio a ti? Así que si están conduciendo de noche, si están solos en casa o si están haciendo un turno nocturno en la oficina, les sugiero que miren a su alrededor. Y si hay un espejo cerca, quizá deberían taparlo. Y hoy nuestros oyentes nos han compartido precisamente eso: momentos en los que el reflejo dejó de ser reflejo y se convirtió en otra cosa. Vamos a comenzar con el primer relato. Nos la compartió una conocida que fue con su hija al supermercado aquí en el oriente de Tuxtla Gutiérrez. Y este relato la hemos denominado el reflejo que compró más de lo que esperaba. ¿Dani? Sí, esta amiga, vamos a decirle pues como un día cualquiera necesitaba ir al supermercado a comprar algunas cosas, y dentro de las cosas que ella necesitaba, un espejo de cuerpo completo era una de las cosas. Entonces, pues llega una horrera del lado oriente de aquí de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y pues un día normal de supermercado, pues llenan su carrito, pasan en la zona pues, donde están los espejos, que son los espacios de donde están blancos y cosas de baño, y pues, ven su espejo normal, de esos de orilla de aluminio, y el espejo, y se van a casa. Cuelgan el espejo, lo montan en el lugar a donde habían asignado su espacio, y normal. Pero a los pocos días empezaron a notar que en el espejo aparecían manchas. Se ensuciaba. Entonces constantemente lo limpiaba. ¿De forma inexplicable? Sí, o sea, ella dice, el espejo no estaba en un lugar donde transitara gente de la casa, sino en un espacio específico donde solo se usaba como para ver cómo quedé y salir, ¿no? Entonces no era un espacio transitado como tal. Entonces, pues lo limpiaban y volvía a aparecer sucio. Lo limpiaban y volvía a aparecer sucio. Entonces un día, ella pasa, ¿no?, por donde está el espejo, y de reojo ve que dentro del espejo se mueve una sombra. No fue su reflejo, porque ella no pasó frente al espejo. Y eso a ella le dio muchísimo miedo, porque por supuesto que no estás esperando que del otro lado del espejo se muestre algo, ¿no? Usualmente sabemos que es el reflejo de lo que está a este lado, pero nunca esperamos que del otro lado veamos algo. Entonces ella no lo pensó 2 veces, inmediatamente lo bajó, lo descolgó, lo puso contra la pared y empezó como a pensar que quizás por eso encontraba manchado el espejo. Entonces ella empezó como a
generar, ¿no? Una serie de ideas, de explicaciones, y quizá lo que ella vio pasar salía del espejo y por eso encontraba esas manchas. Era como como que tocaban el espejo, sí. Entonces, pues lo que hizo fue agarró su espejo, lo envolvió y lo fue a tirar a un contenedor de basura. La cosa extraña acá, y esto es de lo que seguramente vas a platicarme, es que usualmente esto pasa con espejos viejos, ¿no? Con espejos que tienen una historia, que vieron o vivieron, ¿no? En una experiencia donde hubo como el espejo de Myrtle, sí, en la plantación de Estados Unidos que hablamos, pero este no, era un espejo de producción en serie, o sea, no son de plata, son de los nuevos espejos que ni siquiera se manchan ni nada, como los espejos viejos, de aluminio completamente, o sea, salió de una fábrica, era nuevo completamente, y aún así este espejo era diferente a los demás. Ella no buscó explicaciones, ya no quiso nada, se deshizo de él, porque pues su hija, pues es una niña chiquita, y ella pensando, ¿no? No vaya a hacer esto algo más grave, pues decide deshacerse de él. ¿Qué opinas? Aquí lo que me llama la atención, y ya lo dijiste, pero lo voy a volver a decir, es justamente el hecho de la impersonalidad del origen del propio espejo. Sí. Es un espejo completamente de fábrica, completamente hecho en serie, que en teoría no debería de tener una carga energética de ningún tipo, porque hasta eso, para cuando los transportan, pues tienen que tener un cuidado especial para cuidarlo, porque al final de cuentas es una mercancía que se va a comprar, se va a vender, se va a comprar en un supermercado y que es frágil. Ahora, sabemos, y aquí otra vez vamos a recordar que si gustan pueden volver a ver el episodio 1, donde hablamos justamente de los espejos, cómo los espejos pueden ser canales de comunicación hacia otras dimensiones, portales. Pero también hay algo que no hay que dejar pasar, algo que me llama mucho la atención. Recordemos que pues desde la teoría sociológica, los supermercados son unos no lugares. Llegas para no quedarte. Cierto. Entonces, mucha gente llega, quizás mire el espejo que ya es en exhibición, con alguna cinta en medio para que tú puedas, no te lo robes, pero sí, no te lo robes materialmente, pero sí el espejo te robe energéticamente. Entonces quizás mucha gente quizás llega molesta a comprar. Ahora imagínense, por ejemplo, un supermercado que está cerca de un hospital, quizás un supermercado que tenga alguna carga pues rara de tristeza, de dolor. Algo se pudo haber introducido en el espejo. El supermercado también, contra todo lo que se piensa, es un lugar muy iluminado, mucha luz, y estas energías de bajo espectro pues van a querer buscar lugares oscuros. Sí. No sabemos qué hay del otro lado del espejo. Entonces, a lo mejor por ahí algo se introdujo en el espejo que alguien que llegaba al supermercado, y esta persona se lo llevó a su casa. También probablemente, inconscientemente, algo estaba pasando en su casa y por eso este ente quiso salir. Lo cual también me recuerda a otro episodio que grabamos con la doctora Luchita Cano. Saludos hasta Colombia con la doctora. Sí, ella nos contó una anécdota de una casa donde en la entrada había en una pared un espejo y en la otra había un espejo. Y ella ve con ese maravilloso don que tiene cómo había energías que se cruzaban. Sí. Y que él dice, se cruzaban. Y ella dijo, Mer. ¿Y qué hizo? Se agacha para pasar, ¿no? Y que al final cuando sale, si no mal recuerdo, ve esas marcas que tú dices. Sí, y pues los espejos son repositorios. Se han usado para adivinar el futuro, para ver, ¿no? Cosas, entonces son portales, no sabemos hasta dónde funcionan, pero lo cierto es que lo que esté detrás del cristal que nosotros vemos, donde nos reflejamos, no sabemos qué hay más allá. Exactamente. De eso. Entonces, esta historia es muy interesante, ¿Sí? la verdad. Así es.
Vamos a denominar esa historia como las brujerías del vecino, porque no fue solamente un acto o un caso, fueron como muchas cositas de manera aislada tal vez, o no sé, de esta compañera nunca me dijo si había una secuencia, porque hay dos cosas. Ella era muy chica y ella se va enterando por pláticas que va escuchando como va creciendo. Entonces, esa situación se da aquí en Tuxtla a principios de los años 90. Sí, ya hace más de 30 y tantos años. Y se da en la zona oriente de Tuxtla, específicamente en una de las colonias que empiezan a surgir allá por rumbo al Cañón del Sumidero. Era una invasión de esas colonias que surgen como invasión, entonces pues cada quien llegaba, agarraba ese terreno es mío y punto, ¿no? No había linderos, no había marcas, no había nada, se fue haciendo conforme la costumbre. Entonces empiezan y pues llegan a quedarse vecinos. Resulta que el terreno que tenía los papás de esta compañera empieza a ser ligeramente más grande que la del vecino, porque luego llega otra vecina y se van juntando los vecinos y vamos a decirlo que el vecino quedó encajonado entre todos sus terrenos. Si bien tenía su salida, queda muy encajonado y con menos terreno que la familia de esta compañera, perdón. Entonces, lo primero que empiezan a notar y que primero empezó con otras vecinas fue que empezaba a arrojarles animales muertos, gatos, perros. Sin embargo, las demás vecinas, como sí tenían en esa época, se hablaba mucho de que tenía que estar un hombre en la casa, como si estaban los esposos de las demás personas, pues ya iban a hablar con el vecino y el vecino como se detenía. En el caso de esta compañera, su papá no estaba acá, trabajaba afuera y venía pues de cuando en cuando. Entonces vamos a decir que era una mujer sola con una niña. Entonces el vecino se ensañó con ella. Las vecinas le dicen, vecina, es que lo que pasa es que él nos quiere correr porque quiere quedarse con los terrenos. Entonces dice, no, pues no lo va a lograr, ¿no? Y hasta aquí dirán ustedes, bueno, pues es pleito de vecinos, chisme, ¿no? Y los animales, pues no tienen nada que ver. Aquí viene, de los animales escala lo siguiente. Una mañana, dice esta compañera que le contó su mamá, que encontró huevos negros, podridos y con unas escrituras en la puerta de su casa. Wow. Así, decía que estaban negros, unos estaban podridos y otros tenían como unas escrituras que no sabían qué decía en lo que era la entrada de la casa. Uh-huh. Entonces viene su mamá, con una escoba los agarra, los mete en una bolsa y los tira. Después, otro día, ¿qué pasó? Resulta que se oía en la casa del vecino, que acaba de aclarar, las construcciones eran muy sencillas, de cartón, pues estaban invadiendo, que el señor hablaba con alguien más, pero que la otra persona, o lo otro con lo que hablaba, su voz no era muy natural, y que esta persona, el vecino, le decía, es que yo quiero que se vayan. Y el otro ser le decía, bueno, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Dice esa compañera que le dijo, toma la niña. Y le dice el ser sí, pero la niña me la acomodo rápido, ¿qué más me vas a dar? Y el señor le decía, toma la señora. Y ese ser le decía, no, la señora ya está usada. Sí, porque ya había tenido un niño. Pues entonces toma cualquier cosa, pero yo te exijo que me des, y si no, dime qué es lo que quieres. Dice que dejó de hablar, y al día siguiente llegó un mapache a morir a la casa de esta compañía. ¿Cómo va a llegar un mapache? ¿Sabes? Para empezar, no es un lugar como que haya muchos mapaches. Sí, no. Lo siguiente que pasó fue que ya empieza a tener banqueta y alrededor de todo lo que es la casa
porque había unos pedazos a los lados que no tenía construcción, porque uno no tenía barda, el otro lado era del vecino y ahí no se querían meter. Empezaron a encontrar tierra muy negra. Y dicen, una vecina salió en ese momento cuando sale la mamá de esa compañera y le dice, vecina, eso es tierra de panteón, no lo vayas a tocar, pues lo voy a barrer. Y le dice, si lo barres, bárrelo de adentro hacia afuera, hacia la calle, y la escoba con la que lo barras, tírala. Sí. Su mamá lo hace, dice, pero lo peor fue, y esa es una sospecha que tiene esa compañera, que el último embate fue un intento de posesión de la señora. Porque dice ella, se acuerda, cuando era niña, que de repente su mamá se quedaba como en trance, y cuando le hablaba ella, le decía mamá, ella decía, es que yo no soy tu mamá, yo no sé quién eres tú, esa casa es de don fulano, y según decía era el nombre del vecino. De hecho, yo la estoy cuidando. Y de repente, así como si nada, volvía. Lo platica, dice esta compañera con sus vecinas, y sus vecinas que empiezan a tener esta actividad de poner una iglesia en la colonia, empiezan a hacer oración, llega un sacerdote, empieza a hacer oración, y así poco a poco lo fueron limpiando hasta que pues de repente todo se calmó. Yo le pregunté, bueno, ¿y el vecino siguió? Como que se asimiló que no iba a poder hacer nada, y le digo, ¿está vivo? Le pregunté, no, ¿está vivo? ¿Está entero? ¿Está bueno y sano? Pues solamente se la pasa siempre muy enfermo. El cobro. Así es, porque pues el algo más que le dijo a este ser, Sí. algo tenía que ver, ¿no? Entonces, pues esa es la historia de ellas. Esa compañera que me comentó esto y que me dice, no sabemos realmente qué fue, no sabemos realmente por qué pasó. Su mamá dice que todo se debió porque estaba sola. Esto, no sé. Aquí, por ejemplo, ese tipo de pequeños actos, ¿no?, que se dan por un terreno, o sea, ni siquiera por algo más allá de lo material, ¿no? Por algo material, por algo que pues lo vas a dejar el día que te mueras. Pues sí, pero recuerda que al final los bienes materiales para muchas personas son importantes. Y más allá del bien material, quizás este señor decía, pues está sola, ¿no? O sea, yo puedo imponer mi voluntad o lo que yo quiera. Me llama la atención la entidad con la que platicaba, porque pues sabemos que hay muchas entidades. No le fue tan mal. El cobro que le hizo no le fue tan mal. Pero todos sabemos, aunque la entidad, porque esto lo hemos escuchado en historias del charro negro y todo eso, te dan una, o sea, ellos te ofrecen algo y te hacen una promesa. Al final, pues sí se pueden llevar a otras personas, pero el pago más grande eres tú. Sí. Tú eres el pago, ¿no? Sí. Esto es como la propina. O sea, ¿qué me vas a dar? Lo que le estaba pidiendo era la propina. Porque lo que realmente la entidad quiere y es sobre la que tiene más poder, es con quien decide hacer el pacto con esta entidad, ¿no? Pero a lo mejor como estuvo al final de cuentas entra este ambiente espiritual bueno, voy a decir, porque a lo mejor las personas que ayudan a la señora no eran tan religiosas, sino eran más espirituales. Y su intención quizás fue genuina junto con el sacerdote. Sí. Y eso minó a lo otro. Sí, porque hizo una comunidad. Hizo una comunidad. Entonces, lo malo no pudo y no se, tal vez, no lo sé, no se cristalizó. Y por eso, pues lo último que dijo, le decía, no, que se enfermen. Sí, o sea, me tienes que pagar. Me tienes que pagar, ¿no? Al final... Sí. Algo hice, el hecho de que haya llegado, me hablaste, aquí estoy, me quitaste mi tiempo, por decirlo, te lo voy a cobrar, ¿no? Sí, y por lo visto tampoco es una entidad tan grande y poderosa. Sí. Porque si hubiese sido una entidad un poco más fuerte, sí. Híjole. De hecho, en el libro hubiese sido más fuerte, en el libro de San feo. Cipriano se maneja justamente
que dependiendo de la fuerza que tengas, el ritual que quieres, es el que te va a contestar. Sí. O sea, no es así de que, ay, oye, le voy a hablar al de la L. al de la L, o esto es como mandarle un WhatsApp, oye, güey, ¿vas a venir? No, o sea, dependiendo de la fuerza que tú tengas, el ritual que lo hagas, cómo lo hagas, y lo que ofrezcas es el que viene. Ahora sí es como un call center, no es el primero que va a agarrar la llamada, es dependiendo qué ofreces. ¿O fue de oportunidad? O fue, sí, a lo mejor, una entidad de bajo astral de las que están... Sí, o a lo mejor le dijeron, oye, pues mira, ¿sabes qué? Está hablando, ¿quieres tu primera prueba? Échale. ¿Así? Sí. Se puede hacer. Bueno, qué bueno que no fue nada más grave. Exactamente. Digo, sí alimentó a la entidad con todos los animales que murieron. Sí. Eso sí lo alimentó. Pero bueno, qué afortunado que no pasó más allá, y una muestra más de que la fe y el acuerparse en grupos con buena voluntad siempre son una gran herramienta y estrategia para luchar contra eso. Así es. Pues muy bien, qué interesante. Sí, la verdad, sí, muchas gracias por compartirlo. Y bueno, ahora vamos al tercer relato. Este es un viaje de ida y vuelta. Primero vamos a Comitán, otra vez, porque se acuerdan que hemos ido mucho a Comitán a contar historias. Y luego vamos a regresar a Tuxtla, pero con un común denominador, un protagonista. Daniela se ríe porque ya sabe cuál es el protagonista, sí. ¿No? Una puerta que se quería abrir sola. Sí, pues el primer relato que les voy a contar que sucedió en Comitán tiene muchos años. En la casa de los abuelos, la familia materna de mi mamá, pues una vez que se fueron los abuelos, la casa quedó sola. Entonces la casa se usaba pues cuando llegaba alguien de la familia, ¿no? Y se quedaba ahí, y pues muchas veces primos, sobrinos, ¿no? Que necesitaban un espacio por trabajo o algo, pues la casa estaba abierta a recibir, ¿no? A las personas. Yo fui un fin de semana, íbamos con una amiga, pues fuimos a visitar, a parrandear y a disfrutar el sábado, y de madrugada regresamos a la casa y nos quedamos en el cuarto que siempre nos asignaron a nosotros. Entras y es un cuadro grandote que es la sala, el comedor, y aquí empieza un pasillo. Hay una recámara aquí, el baño, el pasillo y 2 puertas. Y el de nosotros pues era el cuarto del lado, sí, caminando hacia el fondo, el del lado derecho. La puerta tenía pues el pomo para abrir y cerrar, pero no agarraba llave. Entonces tenía un pasador por dentro y un pasador por fuera. Entonces, si tú salías, pues ponías el pasador para que no se abriera, y cuando estabas por dentro, pues corrías el pasador para que pues, tampoco se abriera la puerta. Entonces, estábamos durmiendo cuando yo, a lo lejos, ¿no? En el sueño, estoy escuchando un ruido, como que pasaba el pasador. Y poquito a poquito el ruido me despertó, o sea, yo fui haciéndome consciente del ruido, y primero pues empecé como a ubicarlo. Al mismo tiempo que yo me despierto, se despierta mi amiga. Y me dice, oye, ¿qué es ese ruido? Y yo así de, cállate, no digas nada. Me dice, ¿qué es? Le dije, es el pasador de la puerta. Me dice, y se queda, pero, le dije, no es el de adentro, es el de afuera. Lo están corriendo. Y me dice, ¿pero quién es? Le dije, pues no es nadie, le dije, estamos solas. Nadie, materialmente. Ese sábado, o sea, ese fin de semana, nadie estaba en la casa, solo nosotras, ¿no? O sea, no estaba nadie viviendo en la casa en ese momento cuando nosotros llegamos. Entonces, pues ella se asustó mucho. Digo, yo también me asusté, pero ella se asustó más. Y me dice, ¿qué hacemos? Le dije, nada, no vamos a hacer nada. Es por fuera, mientras no lo abra por dentro, no tenemos, o sea, porque... movernos, le dije, no hables, no, haz como que no estés escuchando nada, no interactúes, justo para que se aburra o se canse en determinado momento y nos deje, ¿no?, de molestar. Pero la verdad es que no sé en qué momento se detuvo, porque pues nos ganó el sueño, era de madrugada, estábamos ya muy cansadas, y pues el miedo también ayuda un poco como a desconectarse de la realidad, y así de mejor duérmete para que no te des cuenta. Y pues nos dormimos. Afortunadamente el pasador
quedó abierto por fuera y pudimos salir en la mañana porque hubiese sido un gran problema que nos lo hubieran dejado cerrado, pero sí estuvieron jugando con el pasador. Y mi amiga me dijo, no vuelvo a venir a la casa de tus abuelos. Y le dije, no te preocupes, no vamos a volver a venir acá. Ya buscaremos dónde quedarnos, porque pues la casa pasó mucho tiempo sola, sí. ¿no? Si bien muchos años tuvo mucha gente que fue y vino, después de que fallece, pues mi abuelo, que es el último que fallece, pues la casa, si bien tenía movimiento en la mañana, porque pues llegaban a hacer la limpieza y todo, la casa tuvo actividad, pues a partir de las 2, 3 de la tarde que se iba la persona que hacía esto, pues la casa se quedaba sola. Y así estuvo varios años. Entonces yo nunca platiqué con nadie más de los que estuvieron así itinerantes en la casa si les pasó algo, jamás lo platicamos. Pero esa fue la única vez, afortunadamente, que yo tuve esa experiencia en la casa. Y la verdad yo sí tuve miedo hasta que hablaran, ¿no? Así como que abran la puerta o algo así. Sí tuve miedo, gracias a toda la energía positiva que hay en el universo. Nadie habló, solo se dedicaron a mover el pasador. Eso fue en Comitán. Y aquí en Tuxtla, hace como un año, justamente, volvió a pasar, pero esta vez fue en casa de los papás de Héctor. Es un cuarto que está en un pasillo que da hacia el patio trasero de la casa. No hay una puerta que cierre la casa hacia el patio de atrás. La puerta donde estábamos nosotros da directa, o sea, sales y está el patio. Entonces no hay manera como de bloquear el paso hacia este espacio, ¿no? Donde está el cuarto. Estábamos pues de madrugada, no sé qué hora serían, les soy honesta, yo no sé. Estaba en una cama individual frente a la puerta. Y Héctor estaba en otra cama, más allá, cerca de la ventana, pero como a 2 metros de donde estaba yo. Estábamos bien dormidos porque ya era 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, cuando nos pasó lo mismo. Esta es una puerta corrediza que tiene 2 pasadores. Un pasador por dentro para cerrar, ¿no? Cuando estás dentro del cuarto, y un pasador por fuera para cerrar y asegurar la puerta cuando sales. No son independientes, afortunadamente. Y empiezo a escuchar, cabe resaltar, el pasador de Comitán era esos pasadores pequeñitos que se corren, que son como chiquitos. aldabas. Sí, no, las aldabas son las gatos, no. Okay. Son de esos pasadores pequeñitos que no tienen más de 8 centímetros y que se recorren y son muy sencillos. Bueno, el de aquí no, es un pasador grande, largo, de fierro, o sea que hay que jalarlo, hay que levantarlo y jalarlo para abrir. Y empecé a escuchar, igual, estaba muy dormida, y poco a poco el sonido del jugueteo del pasador me despierta. Y me doy cuenta que están moviendo el pasador por fuera. Cabe aclarar que la puerta no se movió, solo era el pasador. O sea, no crean que la puerta vibró, así como en las películas de terror, no. Solo era el pasador el que se veía que levantaban y recorrían. Lo volvían a bajar, lo volvían a levantar y lo recorrían. Obviamente la puerta no se movía porque, o no abría más bien porque por dentro tenía puesto el pasador interno. Y además de que no era algo físico. Porque esa puerta ya ves que se mueve como si fuera... Son corredizas y esas se mueven un poco más. Como si fuera gelatina. Héctor no lo escuchó. No lo escuchó. Y la verdad es que pocas veces me ha asustado como esa noche, al punto que yo quise recordar una oración, la más sencilla de todas, a la que todos nos sabemos en varias religiones, que es el Padre Nuestro, y nunca vino a mi cabeza la oración. Nunca. De hecho, tuve que encender el celular y buscarla en internet para poderla decir, porque yo estaba tan sumida en el miedo que me dio la experiencia que me bloqueé, y eso nunca me había pasado. Jamás, porque he estado asustada por otras cosas y jamás se me había olvidado un Padre Nuestro. Y en esta ocasión sí se me olvidó, entonces lo busqué, no me quedó de otra, lo googleé y lo empecé a leer hasta que me quedé dormida. La verdad no sé si funcionó, se cansó, yo me quedé dormida y amaneció y por eso se fue, no lo sé, pero tampoco me había pasado. Sí he visto sombras, porque las he visto, pero jamás me habían
movido, o sea, querido abrir la puerta, ¿no? Y es bien aterrador cuando tienes a alguien cerca y no lo escuchas, solo lo escuchas tú. Sí, Ahí sí me disculpo. y esas son características de este tipo de actividad paranormal, que a veces solo está dirigido hacia una persona, porque puede estar dirigido a una sola persona y no darse cuenta a los demás de lo que está pasando. Sí, o a lo mejor también es una especie de poltergeist, recordando que se genera por las vibraciones de baja frecuencia de nosotros, ¿no? Por Sí, ejemplo, en el caso de Comitán, pues una casa sola, sí. acaba de haber una pérdida, esos sentimientos que muchas veces muchas personas no lo saben expresar con palabras, pero eso no significa que energéticamente no existan. De hecho, en la casa se sentían como ecos de esas cosas. De hecho, me acuerdo de la casa sí se sentía. Sí, se siente muy fría, muy... Sí. Es hasta oscura en el sentido de... No, sí, es oscura. Tiene ventanales grandísimos. Ajá, pero es oscura. Oscura, ¿no? Muy fría, muy impersonal. Sí. Muy... la única vez que he ido, se ha sentido, bueno, no única vez, sino la única vez que he ido con mucha gente, ha sido la única vez que se ha sentido con vida. Sí. Porque cuando son 2, 3, 4, se siente muy impersonal, muy vacía y oscura. Sí. Sí, esa casa tiene esa parte. Pero... En el caso de la historia de la casa de mis papás, pues les contamos en uno de los episodios de esa temporada, pues lo que nos pasó con La Llorona. Sí, ¿no? de hecho tenía poco que habíamos escuchado La Llorona. Así no es. Fue en esa semana, pero sí tenía poco, 2 o 3 meses, tal vez es mucho, que habíamos escuchado La Llorona cuando nos pasó eso. Quizás eso fue lo que a mí me generó esa respuesta de miedo más fuerte y de que me quedé como trabada, que ni siquiera me acordé del Padre Nuestro. Sí, ¿no? Y aunado también, si hablamos, retomando el caso de la energía de baja frecuencia, te acordarás que por el anterior trabajo que tenía y por el grupo de personas que estaban alrededor, pues estaba en un nivel de estrés muy, pues no muy bueno, ¿no? Y luego esas personas de repente eran, o sea, la palabra insoportable para ellos es apenas una migaja de lo que significa ese término. Entonces, todo eso al final de cuentas quizás no lo expresaba yo con palabras, pero también se manifestaba energéticamente. Por eso al inicio decía de este poltergeist, poltergeist. Y quizás, bueno, si te acordarás, yo tenía poco de que había tenido la cirugía. También, habíamos estado en un hospital. Mi cuerpo en ese proceso, pues estábamos en proceso de sanación. Y creo que había fallecido alguien ese día de tu operación también. No. Porque no fue cuando se retrasó. No, pero el estado físico pues también influye en tu sensibilidad o no a ciertas cosas, ¿no? Entonces, como que se juntaron muchas cosas en ese acontecimiento. Sí. Y sí fue, o sea, es la primera vez que a mí me genera una respuesta de miedo tan fuerte que me olvido, ¿no? De incluso, pues una oración tan conocida y que conocemos pues, la mayoría de nosotros desde niños, de toda la vida. Pero sí estuvo interesante y aterrador al mismo tiempo. Sí, bastante. Y bueno, vamos a nuestro siguiente relato. Y esta historia nos lleva a una casa particular. Es la casa de un buen amigo de nosotros. Nos vamos a limitar a nombrarlo por sus iniciales, A. Y es una historia que nos la contó en su casa. Y que después de que nos la contó estábamos aterrados de miedo. Pero es muy interesante lo que le pasó ahí, que involucra algo que escucharon en su techo. Así es. Vamos a decir que es el techo que crujía. Nos platica, estábamos con él y Daniel en su casa. La casa de él es una casa muy bonita de 2 plantas. Él es arquitecto, es un excelente arquitecto, igual que su papá. De hecho, tenemos un relato de su papá aquí de La Llorona. Sí. Ya se los vamos a poner aquí abajo. De seguro por aquí les va a aparecer la solicitud. Y si vieron las redes sociales del día jueves, ahí va a aparecer ese relato. Entonces, estábamos en la casa de A
y nos dice, nos empieza a decir, ¿cómo ven la casa, no? ¿Te acuerdas? Nos preguntaba, ¿cómo sienten la casa? No, pues tranquila, muy bonita, sí. No, o sea, sus papás, les reitero, unas finísimas personas. Y dice, es que les quiero platicar algo. Ah, bueno, ¿y qué pasó? Dice, ¿ustedes cómo ven? Dice, estábamos un día, no era en la noche, era como a las 5 o 6 de la tarde. Y de repente escuchan cómo en el piso hubiesen aventado, en el techo, perdón, hubiesen aventado traves, él lo hizo con esa analogía de construcción, andamios, traves, ladrillos, o sea, algo como para que el techo se cayera. De hecho, ellos inclusive sintieron que la casa se cimbró, como si fuera un sismo. Al grado está que ellos salen a la calle pensando que era un sismo porque a lo mejor la vibración de las casas de al lado eh, eh, hacían que se golpearan y pues obviamente la casa estaba crujiendo. Salen y pues en la calle nada, o sea, la vida normal. Vuelven a entrar a la casa y vuelven a escuchar ese ruido como que algo estaba cayendo y que la casa inclusive se estaba ya desmoronando. Entonces dice el papá de A, "No, pues hay que hablar a la policía, a lo mejor hay alguien allá arriba que se quiera meter en la casa", porque resulta que una de las casas estaba vacía, no había nadie, y en la otra pues no había nadie porque era pues 5 o 6 de la tarde y creo que los vecinos llegaban tarde o se habían ido de vacaciones, algo por el estilo, no Sí. recuerdo bien. El chiste es que, pues sí, le hablan a la policía llega, le dicen, miren, es que nosotros estamos escuchando que en el techo está pasando esto. Y le dice la policía, ¿nos da permiso de entrar a inspeccionar? Adelante. Sube con los policías, arriba, no hay nada. Pero ¿cómo no? No hay nada. Y si aquí no hay nadie, pues solamente que vayamos a ver, pero no podemos entrar porque es propiedad privada. Van, inspeccionan ahí por fuera, no se ve nada, no hay forma de cómo subir porque la barda es muy alta, no hay cómo ver hacia adentro porque las ventanas pues están en una altura que solamente miras la mitad, pero la casa estaba vacía. Van a la otra y pues tampoco hay forma de entrar porque de los 4 lados de la casa de al lado también, casas, y en esas casas van los policías, preguntan y en todas esas casas ya había gente y no había entrado nadie, no sabían nada y inclusive les llegan a preguntar a esos vecinos que si habían escuchado algo, dijeron nada, no escucharon nada, no se oyó nada, la vida sigue normal. Regresa la policía, regresa con ellos y resulta que en el momento en que se fueron con la policía, la casa volvió a cerrarse con los papás de A en la casa. Entonces uno de los policías le dice, oiga, dice, ¿no será que es algo, pues, no, algo malo? Deberían hacer una oración, pongan agua bendita y todas las recomendaciones que se hagan eso. Muy sabias recomendaciones. Entonces dice A que lo hicieron durante 3 días, una semana, y pues desde ese momento no han vuelto a escuchar otra vez que la casa se cimbre o cruja de esa manera. ¿Cómo ves? Híjole, cuando hay este tipo de historias donde una casa se simbra por alguna entidad, estamos hablando de entidades con fuerza, con mucha fuerza, porque son capaces de alterar con su energía la energía de este plano. Sí. ¿No? Estamos hablando de algo que venía muy cargado, con mucha fuerza, y quería que lo escucharan, ¿no? Porque pues, cuántas veces hemos, y voy a hablar del cine, pero hay muchas cosas en el cine que retoman cuando hablan de este tipo de presencias,
sobre todo demoníacas, Ujú. que sí son capaces de hacer que tiemble una casa, que tiemblen muebles y cosas, y que solo pase en un espacio Sí. y que nadie más lo perciba, porque sí son capaces de hacerlo eso. Entonces, de hecho, ellos pues tenían sus teorías, ¿no? Ujú. Recuerdas que lo platicaron y que Sí. pues sí creían que era como el jefe de allá abajo, el que andaba rondando, y ahí hay una historia vieja que también Sí, nos de contaron mucho tiempo de mucho atrás. tiempo atrás, que también nos contaron que involucraba algo que pasó en la juventud de su papá Ujú. y que ellos, aparte del miedo, del susto, de la respuesta ante esto, es que ellos pensaban que podía haber sido eso. Afortunadamente, pues el policía les dio una muy buena recomendación y pues la fe siempre ayuda, ¿no? Sí. El no darle rienda suelta al miedo y en lugar de gastar tu energía en ese tipo de cosas, sumar tu energía, tu fuerza en tu fe es también una gran herramienta para contrarrestar algunas cosas que son inexplicables, ¿no? Sí. Afortunadamente físicamente no les pasó nada a ellos, afortunadamente funcionó lo que hicieron y esto no volvió a suceder, pero como lo platicábamos con la chica del trébol Ah, sí, de con el damas, trébol de damas. esto deja Saludo al trébol de damas. de esto deja una huella, Ujú. es una cicatriz de por vida. Sí. ¿No? O sea, sí lo superas, sigues tu vida, pero el encuentro con cosas de este tipo dejan una marca, quedan, ¿no? Ahí y pues ellos seguramente si escuchan algo parecido, pues siempre van a tener como ese miedo, porque sí es un miedo real a que pudiera ser algo más allá de algo que pudiéramos explicar como una persona que se subió, que no había cómo, porque de verdad sí estaba muy, o sea, para poder subir al techo, tú tenías que poner una escalera para alcanzar la escalera, ¿cómo se llaman? La submarina, La marina. la marina, para poder subir, y no había escalera. Y dos, Y una las persona otras sola casas, no. ¿no? Y las otras casas también, o sea, tampoco había cómo acceder al techo de las casas de manera sencilla, ¿no? Así necesitabas escaleras o herramienta para poder subir. Sí. Y no había seña o huella de que hubiesen utilizado nada de eso. Sí, no, y tendría que ser una persona, una sola persona, no pudiera brincar y simbrar la casa. No, No, tendría que ser. se podría haber escuchado un golpe, pero Sí, pero no que se no sembrara. que se simbrara la casa y que se pareciera un sismo. Sí. O sea, no. Sí, entonces parte, ¿no? de la teoría era que era esta entidad por la fuerza con la que llegó o algo que ocupa, ¿no? un lugar en la jerarquía de estas entidades que pues tiene un buen lugar, Sí. ¿no? Por la fuerza y la energía con la que ellos lo siten. ¿No? Afortunadamente están bien. La verdad es que cuando nos lo contó nosotros estábamos así de wow, ¿no? Sorprendidísimos. Sí. Porque hemos escuchado pocas historias de este tipo que nos han contado a nosotros. No conocemos mucha gente que le ha, o sea, de hecho no conocemos a más personas que le haya pasado encuentros así de este tipo. Bueno, sí, pero poquitas. No, o sea, es muy poco, es muy raro, qué bueno que es muy raro, pero creo que aquí la herramienta más fuerte es la fe. Sí, y fue lo que les ayudó porque hicieron oración, echaron agua bendita, la familia se acercó más, que son una familia muy nuclear ellos, sí. Y eso es algo básico, porque esa unión fue la que hizo que fueran más fuertes contra esos embates. Recontrarrestar esto. Entonces sí, gracias Ada por compartirnos esta historia, bueno, de tu familia también, porque lo platicaron todos y estuvo, la verdad, increíble. Así es. Bueno, en este quinto relato, otra vez vamos a Comitán. Digo, ¿qué lugar tan epopélico para ese tipo de historias y para este episodio? Ahora, esa experiencia también le pasó a Daniela cuando visitaba a una de sus tías y resulta que había ruidos que no le dejaban dormir. Sí, no recuerdo bien por qué fui a Comitán. No fui o sea, fui yo sola. Estaba yo bastante chavita, me dejaban ir a Comitán bastante pequeña. O sea, digo, tampoco tenía 8 años, pero ya tenía más de 12, 13 cuando yo empecé a viajar sola. He de haber tenido unos 17, más o menos, 18, tal vez 16, no lo sé.
Y seguramente por eso me quedé en casa de esta tía, porque no me dejaban quedarme sola en la casa de los abuelos. La casa de los abuelos estaba sola, ¿no? Entonces me quedo en la casa de una tía, hermana de mi mamá, y pues me quedo a dormir en el cuarto con mi prima, ¿no? Mis primos más grandes ya no estaban en Comitán, ya estaban estudiando fuera, y estábamos solitos, ¿no? O sea, solitas nosotras en el sentido de que no había más gente joven que nosotros. Pues viene la noche, se van a dormir, ¿no? Los tíos, y nosotros nos vamos al cuarto y pues a echar relajo con la prima, platicando y todo, y nos dormimos. Yo recuerdo que yo dormí en la cama del lado del muro, la ventana de este lado, y mi prima de este lado, y ya tenía la puerta, ¿no? O sea, la puerta, inmediatamente la cama estaba acá. Y de repente siento que me empieza a manotear, y me dice, Dani, despierta. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, escucha. Y le digo, ¿qué? Me dice, escucha, ¿no? Y empiezo a poner atención y empiezo a escuchar como cuando tienes un perro y juega con el traste de la comida, así arrastrarlo, pero no era un traste, se oía que estaban arrastrando muchos trastes y que rodaban cosas en el piso de abajo. Entonces yo le dije, oye, le digo, ¿qué pasó? ¿Se metió el perro? Me dice, no es el perro. Le dije, entonces, ¿qué es? Me dice, no lo sé, pero no es el perro. Vamos a ver. Le dije, ¿cómo vamos a ir a ver? Le dije, no. Dice, sí, vamos. No, le dije, espérate que se calme. ¿Cómo crees que vamos a bajar ahorita? No, a mí la verdad sí me dio miedo. Porque para empezar, pues era una casa que yo pues, no me quedaba. O sea, sí conocía y pasábamos tiempo en la casa, pero yo no me quedaba a dormir en esa casa. Esa vez fue por esa razón, ¿no? Entonces, estuvo un buen rato de la noche, el ruido, constante, como si hubieran volteado un traste de croquetas, porque cuando se te caen las croquetas hacen un ruido muy específico cuando rebotan en el piso, y se oía así. Pero, era metálico. El ruido de los trastes era como cuando se te caen los trastes, el clásico topper que se te resbala y pa, así, pero eran muchos trastes, o sea, no era uno. Y se oía como cuando los arrastran en el piso. El perro cuando empieza a empujar su traste, que sea de plástico no metálico, que lo empieza a empujar o a arrastrar, se escuchaba así. Entonces yo, la verdad, esas eran mis primeras experiencias escuchando cosas de noche. No había yo tenido tantas, otro tipo de experiencias, pero no de ese tipo. Y en otra casa yo estaba habituada a lo que vivía cotidianamente, pero no a eso. Entonces ya se calla, ¿no? Y bajamos, porque sí bajamos, las dos agarramos valor, quién sabe dónde, y prendimos todas las luces, ¿no? Para bajar, y le digo, vamos a encontrar los trastes tirados, y no había nada en el piso. Entramos a la cocina, en la cocina no había nada, en la sala el ruido se oía desde donde empezaba la escalera, ¿no? Hacia la sala. Y no encontramos nada. Y en las demás casas no se veía tampoco. No, porque no habría manera de cómo escuchar. Ya. O sea, en esa zona las casas son muy grandes. Es que esa casa no la conoces, es muy grande. Entonces realmente si hay ruidos en otras casas no se escucha. Entonces se oía dentro de la casa en la planta baja. Entonces, pues ya no había nada. Nos resignamos a decir, qué miedo, estuvo bien feo. Y nos subimos y tratamos de volver a dormir. La verdad es que nos costó mucho trabajo, ya nos quedamos platicando, ya ella me contó que ya había escuchado en otras ocasiones ruidos de esos. Por eso es que se animó a bajar ella. Para mí era la primera vez que escuchaba eso en otra casa, y la verdad pues sí me sorprendió mucho, no me esperaba que me fueran a espantar ahí. Y es la primera vez que yo paso algo así con otra persona, o sea que dos personas escuchamos lo mismo, porque como les digo, a veces puedes solo escucharlo a una y estar en el mismo lugar las dos personas, y esto solo pasarle a una persona. Y en esa ocasión nos pasó a las dos. Y bajamos, ¿no? Y de verdad bajamos con todo el dolor de mi corazón, y yo estaba herida de miedo, pero sí bajamos y no había nada, de verdad, ni un solo traste en el piso, nada, todo estaba en su lugar como cuando subimos. Entonces, en esa casa pasaban cosas, siguen pasando cosas. No sé hasta qué punto, porque yo ya tengo muchos años que no he ido a esa casa, pero pues la verdad es que te despierte una cosa así de noche, no es agradable. Ahí, por ejemplo, era nueva esa casa en ese momento.
Pues sí, así, o sea, compraron el terreno y construyeron. ¿Qué había por ahí antes? Pues el panteón está muy cerca. Ah, ya, ya. Sí. Respondiste a la pregunta. El panteón está como a unas 4 cuadras quizás, 5 cuadras. Sí, es como lo que nos y comentaba. Y tal vez estoy exagerando. A lo sí, mejor como lo que me platicaba mi amiga que vive enfrente del panteón acá y sí. Lo que se ve, lo que a veces parece que se va formando. Ahorita quizás ya no, porque ya hay más iluminación, pero ella dice que cuando era niña, pues no había mucha iluminación por ahí, no había tantas casas, y ella siempre recuerda, y estoy hablando del panteón aquí de Tuxtla Gutiérrez, como en medio, dice ella, del panteón, o sea, su casa está enfrente, sí. yo estoy yo, casi enfrente, ¿sí? Una luz amarilla circular. Sí, ahí no hay ninguna lámpara. Y ahí no hay ninguna, sí. Adentro no hay ninguna lámpara. Y cuando ya no estaba esa luz amarilla, o sea, que empezaban a oír ruidos de carros a 2, 3 de la mañana, que como si fuera un día, como si fuera de día, ¿no? Y eso pasaba más cuando se acercaba, por ejemplo, el Día de San Marcos, que es el patrono de Tuxtla Gutiérrez, el Día de Muertos, Semana Santa o fin de año. Cuando hay más energía moviéndose. Sí, bueno, aquí, por ejemplo, pues está cerca. Sí, está muy cerca. Pues es como esta condensación que se da energía en sus alrededores. Sí, y debe haber más cosas, ¿no? Ahí en el fondo. Pero bueno, esta es la experiencia que a mí me pasó ahí. Y sí, estuvo muy peculiar. Sí, me dio miedo. Y no lo he vuelto a vivir. He escuchado arrastrar veces en otros lados. Pero no me ha asustado tanto como me asusté. Así es. Sí, así que cuando escuchen, tampoco bajen. No bajen. No bajen, eso. No bajen. O sea, el bajar y retar o hacer esto tampoco es sano. Sí, yo tengo una historia parecida, a ver si luego la cuento. En la próxima. La próxima que nos cuenten, a ver, o si quieren que se los de hecho, cuenten. si tienen alguna, así, no sé si hemos dicho, pero si les ha pasado algo de lo que hemos comentado a ustedes, alguien que conozcan, compártanosla. O escríbanosla, nos la pueden platicar y en otro episodio, que vamos a hacer muchos de este tipo, como el de hoy, que son puras experiencias de ustedes o de nosotros, puede salir y si ustedes deciden que aparezca su nombre o no, nos lo piden y con mucho gusto nosotros resguardamos cualquier tipo de identidad que si ustedes nos soliciten. Pero pónganos acá hasta dónde van de estas historias. ¿Cuál les ha dado más miedo? ¿O cuál les llama la atención? ¿O cuál pueden decir, no, pues no la creo, ¿no? O sea, también el escepticismo también cae aquí, ¿no? Acuérdense, más de tus palabras. O ustedes qué hubieran hecho. Esa es una... ¿No? Diría por ahí, aquí es donde yo pregunto, ¿y ustedes qué hubieran hecho? Si hubieran abierto la puerta cuando me corrieron el pasado. Sí, porque a mí sí me dio mucho miedo, la verdad. Bueno. Y ahora vamos a contarles una historia que nos llegó así de último momento y decidimos agregarla a este episodio. Y le pusimos el nombre del espejo donde la Llorona se mira. Sí. Escúchelo. Bueno, está interesante. Esa historia me la mandó Nacheli. Nacheli es una ex compañera de mi anterior trabajo. Hoy en día ella se encuentra en Tapachula. Ella es originaria de allá, así que la mandaron para allá, lo cual me da muchísimo gusto que ya esté en su casa. Y de hecho me preguntó y me dijo que si me podía compartir una historia. Y le dije yo que sí. Me la mandó por WhatsApp. Y me dice, lo primero que me dijo es, si usted me dice que no me la cree, no pasa nada. Y yo dije, bueno, ¿de qué será? Así de fuerte estará. Entonces dice que cuando ella no había nacido, su mamá estaba pues todavía joven. Estamos hablando de igual finales de los 80s, principios de los 90s. Allá en Tapachula pues todavía se estilaba que las casas se mantuvieran pues como una clásica casa de la costa, ¿no? Con un corredor muy grande, con techos muy altos, con mucha entrada de iluminación, de ventilación por el calor que hace. Y no dista mucho de lo que es Tonalá. En los corredores se estilaba, y te has de recordar, Dani, como en la casa de la familia de mi mamá en Tonalá,
había un ropero, o te contamos que había un ropero con espejo, y entonces así estaba la casa de la mamá de Nacheli. Dice Nacheli que le contó a su mamá que en una noche de viernes pues iba a salir de fiesta. Entonces estaba joven, iba a salir de fiesta, el calor de la zona hace que pues usen vestidos un poco más cortos, más holgados, que pues obviamente también se arreglen de una manera en la que te sientas fresco. Sí. Y por lo tanto se tenía que estar arreglando porque decía que sudaba mucho, entonces tenía que estarse peinando. Te acordarás que en esa época usaban esos sprays para hacer los grandes crepé. peinados, el crepé. Y que su abuela le dice en un momento que si va a salir, le dice, sí, mira, voy a salir con mis amigos, voy a salir con mis amigas, queremos ir a dar una vuelta y vamos a ir a una fiesta. Bueno, pero pues tienes cuidado, ¿no? Las clásicas recomendaciones que te dan los papás cuando vas a salir. Para esto, 10, 11 y media de la noche, iba a salir, se estaba arreglando, y dice Nacheli que hubo un momento en que su mamá sale al corredor donde está el ropero, va al espejo, se va peinando, se pone frente al espejo y mira que en la parte de atrás, que cabe aclarar, si ponemos el espejo, por ejemplo, lo que se reflejará, si no hubiera nadie, en el patio, ¿no? Entonces ve y ve cómo pasa algo. Dice, a lo mejor yo estoy mal, estoy viendo, qué sé yo, ¿no? Se sigue peinando y esa cosa viene de regreso y pasa hacia el otro lado. Fue cuando dice Nacheli que su mamá se puso ya rígida, ya alerta. Sin embargo, dice, no le da miedo, le sorprende. Y se sigue peinando, ya ahora empieza con el maquillaje, todo. Y de repente se escucha el ¡ah! ¿No? Y dice, ay, no, ya se me dio. Y dice, ¿pero qué es eso? Y se quedó así, pero dice, bueno, a lo mejor es... Como había animales de corral, a lo mejor algo pasó por allá. Un borrego, no lo sé. Y sigue, y de repente ve que esa sombra que se veía a lo lejos, que iba de un lado a otro, se acercó, pero que fue algo así como un pasón. Y la mamá de Nacheli, o sea, la abuela, le dice, salte de ahí porque es la Llorona. Uy. Y entonces la mamá de Nacheli, como sea, se le agarra y sale corriendo y le dice, pero mamá, ese reflejo de la Llorona. Por eso te dije que tengas cuidado. Uy. Porque ese espejo da para mal. Así que, por favor, a partir de ahora, le pones un trapo y tapas ese espejo. Y esa es la historia donde la Llorona se muere. Wow. Digo, a mí después de la experiencia que tuvimos nosotros de escucharla, híjole, verla debe ser aún más aterrador. Ahora, no te escribo, o sea, no la alcanzó a ver la mamá de Nacheli, qué bueno. a la Llorona. Pero algo que le llamó la atención es cómo pasó, regresó, así como diciendo, no me miras. ¿No? Hizo el llanto, no me escuchaste. Me voy a acercar y a ver qué te pasa. Pero lo curioso es que la señora, la mamá de la Nacheli, entonces prácticamente sí yo lo había visto, entonces estaba dejando que su hija aprendiera por sí misma. No lo sé, yo creo que ningún papá permitiría que tuvieras el encuentro con una entidad como esa por lo que significa. Sin embargo, acuérdate que antes las advertencias eran mucho más comunes que hoy. Así. Hoy hay otras situaciones sociales que se superponen a ese tipo de advertencias, porque ahora es cuídate, o sea, si vas a ir a tal antro, pues mira que te abran todo frente a ti, no platiques con cualquiera, o sea, ya estamos hablando de otro tipo de procesos sociales, pero antes eso era lo que pasaba. Y quizá, o sea,
también la señora no, o sea, le dijo, ten cuidado porque pues, sí, efectivamente da al patio, pero no creo que la señora haya permitido eso. Además, acuérdate que la Llorona te sigue. Si bien te Sí. acuerdas, en la primera temporada hay un episodio, les vamos a dejar la liga aquí abajo, donde yo les conté la experiencia de un amigo mío Ujú. que la vio, o sea, él escuchó, se asomó y se le apareció en la ventana. Por eso cuando uno lo escucha lamentarse, no debe no Sí, asomarse. ¿no? Y él se asomó y lo estuvo asediando dentro de su casa, él solito. Ella lo estuvo asediando, o sea, primero por fuera, se le aparecían las ventanas de abajo, las ventanas de arriba, hasta que se metió a la casa y se le apareció en el cuarto. Ya no les voy a contar más. Vean Sí, vean el episodio. Y es porque más, es muy interesante lo que le pasó a este vamos a tipo. hacer lo siguiente, vamos a hacer un post la próxima semana donde vamos a poner las ligas, todos los episodios que hemos hablado de La Llorona. Sí, sí, porque esto trasciende la leyenda. Ujú. O sea, de hecho, bueno, nosotros ya podemos decir que no solo es una Sí, leyenda, no. porque ya la escuchamos. O sea, no solo nos lo han contado. Y está comprobado porque resulta que hay una evidencia que vimos aquí justamente aquí en YouTube, ¿te acuerdas? Sí. Que te lo mostré, no fue aquí, fue en Estado de México, pero cuando a mí me llega ese video y lo escucho, automáticamente me regresó esa noche y fue exactamente igual Sí, el no, yo lo lamento. escuché y sentí el mismo miedo que sentí cuando nos Exactamente pasó. el mismo, Sí, la y misma sensación. ese señor no la captó a ella, quizás porque solo no tenía interés de que la viera, Sí. puede ser, no lo sé. O a lo mejor no era para él. Pero sí es aterrador escucharla. Sí, quienes han escuchado, tienen la experiencia de haberla escuchado, saben de lo que estamos hablando. Así es, también por ejemplo Vasperia Tarot Sí, también tiene una historia, igual está en ese episodio, igual pueden ir a su canal, Cherry Bo Cherry Bo, en en TikTok. TikTok. Sí, ella, en 2 ocasiones la he escuchado ella. Sí, entonces, no sé, no creo que la señora haya como permitido esto. Quizás la señora no la escucharon, o sea, no escuchó el lamento antes, hasta que escuchó el lamento, fue que la señora como que va a ver a su hija y es cuando en el inter del lamento se le aparece a ella. Sí. ¿No? Quizás esa fue como la advertencia para ella, quizás ella nunca se imaginó que que su hija ya la había visto pasar 2 veces, pero pues estamos de acuerdo que de noche, hace muchos años, pues la iluminación no era lo mismo que Sí, hoy, no. y por supuesto que podría ser una vaca, un perro, una persona pasando entre los patios, porque antes la gente no Sí, bardeaba no. ni alambraba, o sea, tú sabías dónde empezaba tu terreno y empezaba el de tu vecino, y pues pasaba la gente así como Sí. si nada antes, ¿no? Entonces quizás ella no pensó en ese momento que podría hacer algo más, ¿no? Entonces, qué miedo. Sí, la Yo espero verdad, jamás pero volverla bueno. a escuchar y mucho menos Sí, no. verla. Sí, no. Y bueno, cabe preguntarnos, ¿somos nosotros quienes creamos lo que vemos en el espejo o es el espejo quien nos crea a nosotros? Porque al final, el reflejo que nosotros estamos viendo no es más que una imagen invertida, una construcción de luz y de superficie. Pero cuando esa imagen cobra vida propia, ¿quién es el original y quién es la copia? Estos relatos que hoy les compartimos nos hablan de encuentros con algo que no debería estar en el reflejo. Empezamos con un espejo, una historia del espejo, y terminamos con una historia del espejo. Sin embargo, todos los relatos que contamos hoy tienen algo en común. Y metafórica o literalmente, una vez que miraron al espejo, no pudieron dejar de hacerlo. Porque el miedo, el auténtico miedo, no es el que te hace huir, es el que te obliga a mirar. Y quizá esa sea la verdadera función de los espejos. Recordarnos que no estamos solos, que hay algo que siempre nos va a observar, nos está observando, y que algún día, si miramos con suficiente atención, veremos a alguien que nos puede devolver la mirada. Por eso es que este espacio se llama Los Relatos del Espejo, y en él desean de contar esas experiencias de ustedes. Así que, la próxima vez que ustedes miren al espejo, pregúntense,
¿ese que veo soy yo? ¿O es alguien que está esperando a que yo me vaya para poder salir? Gracias por acompañarnos en este episodio de Espejo Oculto. Si tú también has tenido alguna experiencia con espejos, reflejos extraños o situaciones que no puedes explicar, queremos escucharte. Tu historia, si tú quieres, podría ser la siguiente que contemos. Recuerda, no importa cuánto miedo tengas, siempre hay alguien dispuesto a escuchar, porque al final todos compartimos el mismo espejo. La única diferencia es quién está del otro lado. Si ese episodio te ha atrapado, no olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte ningún relato. Y si te ha gustado, por favor dale me gusta, compártelo con alguien que también disfrute de las historias que tejen entre la realidad y lo inexplicable. O si quieres iniciar a alguien en el mundo de lo paranormal, del misterio, compárteselo. Dile que vea Espejo Oculto. También puedes compartírselo a alguien que no te caiga tan bien, para que se pase un rato aterrado. También. Y bueno, también queremos leer tus teorías en los comentarios sobre lo que hablamos hoy. ¿Tú crees que los espejos pueden atrapar almas? Hay algunas creencias judías, por ejemplo, que cuando una persona muere durante los primeros 7 o 9 días, todos los espejos tienen que taparse de la casa donde falleció la persona. Eso lo comentamos en el episodio 1. Justamente para que no se queden aquí, ¿no? O también que pues, todo lo que hemos contado pudiera tener una explicación científica, ¿no? Pónganos acá, ¿no? Dinos qué piensan, qué opinan, y si les da miedo, si no les da miedo, si han tenido una experiencia, ¿vale? Y si han tenido esas experiencias propias y las quieren compartir, pues nos la pueden enviar a través de nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram estamos como @espejo-oculto y en TikTok estamos como @espejo-oculto666. También tenemos un correo electrónico que se llama espejoocultohd@gmail.com. Y pues cuéntenos sus historias y si gustan solo como para contarlas y pedirnos nuestra opinión, podemos dárselas. Si quieren y no contarla, si quieren que la contemos, también pueden decirlo. ¿Saben qué? Yo quiero que compartan mi historia. Siempre nos han pedido compartirla porque pues muchas veces no tenemos espacios o gente con la que podamos compartir y a veces cargamos estas cosas por muchos años y con no mucho miedo, ¿no? Entonces cuéntanos historia, de verdad es un espacio seguro, libre de críticas y de juicios, porque nosotros mismos hemos pasado, ¿no? Por ciertas experiencias que nos permiten tener esta apertura de escucharlos, leerlos y apoyarlos, ¿no? En ese sentido. Así es. Y todo lo que les acabamos de decir tiene una razón de ser. Porque tú también eres parte de ese espejo. Y tu voz también cuenta. Así que, pues hasta la próxima y recuerda, ¿Lo viste o te veo a ti? Nos vemos. Adiós.